sediento corazón que proclame el mensaje de tu grande salvación. Nada más que tus canales somos por tu gracia hoy, mas fluyendo tú en nosotros nos podrás usar, Señor. Como un vaso en tus manos necesito tu llenar, no mi fuerza más tu gracia tiene que suministrar. Nada más que tus canales somos por tu gracia hoy, mas fluyendo tú en nosotros nos podrás usar, Señor. Testifico de tu gracia, me libró de la maldad, me compraste, yo soy tuyo, ven Señor, lléname ya. Nada más que tus canales somos por tu gracia hoy, mas fluyendo tú en nosotros nos podrás usar, Señor. Que tu espíritu hoy llene el rendido corazón, para que las aguas vivas fluyan del hombre interior. Nada más que tus canales somos por tu gracia hoy, mas fluyendo tú en nosotros nos podrás usar, Señor. Amén. Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Ahí está. Buenas noches, hermanos y hermanas. Perdonen. Qué gusto poder estar nuevamente en esta reunión. El Señor nos regaló un día más. Permitan, ahí está. El Señor nos regaló un día más. Acá está. Para poder estar juntos otra vez teniendo comunión sobre estas lecciones de vida. Esta noche estamos en la lección número 20, en el tomo 2 de estas lecciones muy, muy maravillosas, muy instructivas. En la semana pasada vimos este mismo tema, que es ser llenos interior y exteriormente del Espíritu Santo. Veíamos algunos asuntos bastante importantes. Esta noche tenemos la segunda parte, que sería esta otra lección, pero tiene la segunda parte de este hermoso tema. El asunto de esta llenura, que es sumamente importante. Debemos tener en consideración el cuadro o la parábola de lo que nosotros conocemos como las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Este relato donde bajo la costumbre judía están esperando este grupo de novias, están esperando, estas vírgenes, están esperando al novio, pero una parte de estas vírgenes están preparadas con un aceite adicional que el que solo tenían en las lámparas, y otras no estaban preparadas. Puede ser que el novio tardó, algo pasó, pero la costumbre era que tenían que estar con sus lámparas encendidas para poder participar de la boda. El hecho es que un grupo de ellas no tenía aceite en sus vasijas, que es otra parte, ¿verdad? Otro recipiente. Solo tenían el aceite en sus lámparas. Las lámparas representan al espíritu humano y las vasijas representan el alma del ser humano. En esta lección vamos a aprender o vamos a ver cómo es que debemos nosotros estar en un ciclo constante de estarnos llenando del Espíritu Santo, de Dios como el Espíritu Santo en nuestras vasijas, en nuestra alma, en esta parte que es tan necesaria. ¿Desde dónde brota el Espíritu Santo? Desde nuestro interior, desde el espíritu humano. No tenga la idea de que viene de por allá, de aquel lado, de lejos, ¿verdad? O que alguien me va a traer. No. Es de su propio espíritu humano, de su interior. Va a brotar este río. Pero debemos nosotros darnos cuenta que necesitamos estar en ese ciclo de constante llenura.
de constante llenura. Eso implica una acción, eso implica nuestra voluntad rindiéndose a Dios, nuestra voluntad volviendo nuestro ser del mundo, del pecado, de nosotros mismos hacia el Señor. Porque cada vez que nos conectamos al Señor, Él viene y nos empieza a llenar. Aleluya. Eso es lo que hace el Señor siempre. Se da a sí mismo. Sin embargo, nosotros somos los que nos apartamos. Es como que estuviéramos aquí esperando que nos sirvan la comida, pero nos ponemos para allá. Hermano, aquí está la comida. Pero usted, no, para allá me voy. A veces eso hacemos nosotros. Nos vamos para otro lado. Pero vamos a ver este tema esta noche. En la parte introductoria, tanto de la lección anterior como de esta, se nos habla de que el Espíritu Santo tiene dos aspectos, ¿verdad? Dos aspectos en los que nosotros participamos de Él. Participamos del Espíritu Santo interiormente y participamos del Espíritu Santo exteriormente. Hay una parte externa que se puede ver, que se puede advertir, pero hay una parte interna que, aunque sí nosotros la podemos advertir, solo somos nosotros que podemos ver en nuestro interior. ¿Ah? En el Nuevo Testamento, que es donde se habla de esta llenura, que fue escrito en griego, hay dos palabras que se utilizaron para estos versículos donde se habla de la llenura del Espíritu Santo, y estos versículos, y en griego se usan estas dos palabras para esta llenura. La palabra que se usa para referirse a la llenura interiormente es la palabra pleró, o plero, es pleró, y la palabra para llenura externa es pleto o pletos. Entonces, en esta lección vamos a enfocarnos en la llenura interior, la llenura que es en la parte que va adentro. Primer versículo, creo que ya oramos y leímos los versículos. Hechos 13:52 dice: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Entonces ahí empieza a hablarse acerca de esta llenura. El Espíritu Santo nos llena constantemente, pero esa llenura, ¿para qué es? ¿Por qué necesitamos ser llenos si ya somos salvos? Recuerden que estamos hablando de la llenura de esta parte que sigue después de nuestro espíritu humano. Al ser salvos, recibimos una llenura del Espíritu Santo. El Dios triuno, por medio del Espíritu Santo, entró y regeneró nuestro espíritu, llenó completamente nuestro espíritu. Abarcó una pequeña parte en nuestra alma, pero nuestra alma todavía es una habitación bastante grande que no se ha llenado del Espíritu Santo todavía. Esa es la parte en la cual nosotros necesitamos estar llenos. ¿Por qué razón? Porque al estar llenos, nuestra vida y nuestro vivir, nuestra vida humana y nuestro vivir humano, son impactados por el Espíritu Santo. De lo contrario, nosotros vamos a tener una vida y un vivir de acuerdo a nuestros propios pensamientos, de acuerdo a nuestros propios criterios. Y esto, la verdad, usualmente nos conduce a un fracaso o a un error. Esa es nuestra experiencia, ¿verdad? Como cuando uno es niño y lo dejan encargado de algo, ¿verdad? Y usualmente el niño pues lo hace mal por ser niño y por ser la primera vez tal vez, ¿verdad? Entonces nosotros aún ya somos adultos, pero somos como niños, ¿verdad? Nos equivocamos, tomamos unas decisiones que y después decimos, ¿por qué hice tal cosa? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué usted decidió? Porque yo decidí basada en mi propia prudencia, en mi propia justicia, en mis propias necesidades, aún en nuestras propias carnalidades. Mientras que si estamos siendo constantemente llenados, nuestro vivir va a ser un vivir apropiado. Nuestra vida va a ser una vida acorde a los requerimientos de Dios, porque estamos viviendo de acuerdo a esa vida. Esa vida nos está llenando, el Espíritu Santo nos está llenando, ¿verdad? Nos está llenando y mientras más llena y mientras más llena y mientras más abarca y mientras más abarca, nosotros vivimos de una manera distinta, ya no vivimos de acuerdo a nuestros pensamientos y a nuestros criterios. Así que
es importante que nosotros nos demos cuenta que debemos estar siendo llenados constantemente. Otra vez, Hechos 13:52, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. O sea, el gozo, y leímos un versículo, es fruto del Espíritu. Pero cuando usted dice fruto, o cuando aquí consideramos la palabra fruto, eso quiere decir que hubo un proceso para que eso llegara a aparecer. Usted va al campo. Recuerdo hace muchos años, mi papá tenía un hermano amigo que vive todavía, el hijo de él, ¿verdad? Ya no el amigo de mi papá, en un lugar que se llama San Bartolomé, Milpas Altas. Eso está aquí al occidente, pero no está tan lejos, como ¿qué serán? 30 kilómetros, 28 kilómetros saliendo de la capital. Pero ya está en alto, ya se suben por lo menos 500 metros. Pero era bien interesante porque llegábamos de visita y me decía, ¿querés ir a la parcela? Vamos pues a caminar para arriba. Y íbamos allá arribita donde estaba el terreno de ellos y habían ahí árboles frutales. Pero íbamos en una temporada y los frutitos estaban así, no se podían comer. Pero luego llegábamos unos meses después y los frutos ya estaban grandes, ya habían crecido. Entonces el fruto del Espíritu, por ejemplo, que es gozo, eso no apareció así nada más. ¿Qué pasó con eso? Tuvo que pasar un proceso. ¿Qué proceso? Ser llenos. Para usted tener ese gozo que es fruto del Espíritu, primero tiene que estar llena, tiene que estar lleno. Al estar llena y lleno del Espíritu Santo, usted va a estar gozoso. Nos dicen a veces, la Biblia dice que estemos siempre gozosos, pero para estar siempre gozosos hay algo que va antes. ¿Qué le pondríamos antes? Estar siempre llenos. Si estamos siendo llenos, vamos a estar gozosos. Pero aquel o aquella que no está lleno, ¿qué le podemos pedir o qué podemos esperar? Usted puede decir, es que no siento paz, mire tanto tiempo que me reúno y no siento paz. Ahora le pregunto, ¿está siendo lleno? ¿Está siendo llenada? ¿Verdad? Usted quiere dar un fruto que no tiene una base para tenerlo. Primero tiene que ser regada, tiene que ser llenada, tiene que ser llenado. Y entonces va a estar como estos discípulos, llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo. Así que la llenura interior no es una llenura de una vez y para siempre. Ya fui salvo, ya fui lleno, ¿verdad? A veces ese concepto dentro del recobro puede que se dé. Usted necesita ser lleno y ser llena cuando es salvo, cuando es salva, sí, pero ese es un llenar inicial. Tenemos que estar nosotros expuestos o puestos enfrente del Señor constantemente para seguir siendo llenos. Hermano, pero esa otra llenada, ¿cuánto me dura? Ay, no sé, hermano y hermana. Puede ser que le dure el resto del día, pero puede ser que le dure 5 minutos. Llegó el problema y no fue tanta la llenura y ya se consumió esa agua. Ese gozo no llegó a cuajarse. Empezó a crecer el frutito y ¡pum! Lo cortaron. No pudo. Entonces, hermano, usted tiene que estar llenándose, llenándose, llenándose. Pero ¿y puedo descansar de llenarme? No descanse, no se detenga. Si usted llénese hasta que desborde, hasta que rebose, hasta que se rebalse. Y eso que se rebalsa es la llenura externa, ¿verdad? Es el aspecto externo de esta llenura, pero no estamos hablando de eso. Estamos enfocándonos en ser llenos internamente, ¿verdad? Otro versículo, bueno, aquí menciona otro punto, pero me adelanté un poco, ¿verdad? ¿Para qué es el llenar? ¿Cuál es la función de ser llenos? Según lo que leímos anteriormente en Hechos 15:52, es para que estemos gozosos en parte, pero ese es un pequeño ejemplo nada más de la llenura del Espíritu Santo, porque frutos del Espíritu es gozo, paz, benignidad, longanimidad y todo lo que citamos hace un rato, ¿verdad? Pero otra vez, cuando usted escuche que sea fruto, quiere decir que pasó un tiempo primero en que no había fruto, pero estaba siendo lleno. Donde la suegra de el suegro de una de mis hermanas, ahí donde viven, tiene un barranquito y está con milpa. Bueno, ahorita no sé cómo está, no he ido, pero pues el hermano ahí limpia la tierra, siembra y luego pone abono y no sé qué más cosas, pero pasan 6 meses antes de que hayan elotes. Y luego todavía los ponen a secar y hasta después va a haber maíz. Entonces no es que apareció el elote al mes siguiente. Cuando usted habla de fruto, hubo un proceso.
Hubo un tiempo necesario para llegar a tener paz. Hermano, pero es que todavía no tengo paz. Ore más, lea más, llénese más. ¿Y cuándo pare? ¿Cuándo voy a parar de estarme llenando? ¿Cuándo sienta paz? ¿Ya sintió paz? No, sígase llenando. ¿Pero cuánto me falta? No lo sé. A veces el corazón de nosotros está lleno de tantas habitaciones que no ocupa el Señor, sino ocupan otras cosas. Hasta que se vayan llenando todas esas habitaciones del Señor, entonces usted va a tener paz. Entonces va a tener gozo. Pero es mucho trabajo, claro que es mucho trabajo, ¿verdad? Ese es nuestro trabajo, volvernos al Señor constantemente. Esa es nuestra labor, avivarnos. Es que la palabra santa para el avivamiento matutino es de 6 días, ¿sí? ¿Y cuántos días lo hizo? 2. Y entonces, el ser llenos trae este fruto. El ser llenos, ¿para qué es? Para que podamos vivir con ese consuelo del Señor, con la fortaleza del Señor. Si está usted lleno, si está usted llena, si está llenándose, porque no es que ya esté lleno, sino que si usted está llenándose constantemente, va a venir el problema y va a poder ya sea solucionar el problema o al menos soportarlo, estando en gozo y con paz, estando en paz y con gozo, ¿verdad? Entonces es importante que nos demos cuenta que la llenura del Espíritu Santo o la función del llenar interior es para nuestro vivir espiritual. Es para que nosotros podamos reaccionar de manera apropiada. Ahora, ¿qué sucede cuando nos llenamos? Ya hemos mencionado un poco algo, ya he mencionado un poco de esto, ¿verdad? Por ejemplo, al estar constantemente siendo llenados, empiezan a brotar esos frutos maravillosos, empieza a brotar ese fruto maravilloso que tiene varias características. Entonces, este llenar interior inicia en nuestra salvación, pero para nosotros debe llegar a ser un ciclo que debe ser constante. ¿Cuál es el ciclo? Estarnos llenando constantemente. Las situaciones de la vida hacen que nos vaciemos. ¿Cómo nos deja un problema? ¿Cómo nos deja una enfermedad? A veces nos deja vacíos y no tenemos el ánimo de levantarnos, no tenemos el ánimo de reunirnos, no tenemos el ánimo de orar. Pero si me estoy vaciando por la enfermedad o por el problema, lo mejor que puedo hacer es empezar a llenarme otra vez. Así que, por ejemplo, si usted oró en la mañana, ya no tendrá que orar a media mañana. Si usted ora como primer asunto en la mañana, ¿será que a las 8 ya no tiene que orar? ¿Ya oró suficiente? No, hermano, no, hermana. Debe orar más. Y a eso del mediodía, ¿será que ya fue suficiente? ¿Ya no tengo que orar? Hermano y hermana, por eso la Biblia dice que debemos orar sin cesar. ¿Cuándo terminamos de orar? No vamos a terminar de orar nunca. Necesitamos ser llenos del Señor. Cuando oramos, estamos siendo llenos y suministrados por parte del Señor. Pero este llenar debe ser un llenar constante durante todo el día. Usted puede preguntarse, ¿por qué será que durante todo el día siempre me vienen como flashazos? Debería orar, debería leer aquel versículo, tengo el sentir, y muchas veces ni siquiera le hacemos caso al sentir. Sin embargo, ¿por qué? Es porque el Señor quiere llenarnos, y lo único que debemos hacer o podemos hacer es solo voltearnos a Él y abrirnos, pero esta llenura debe ser constante. Mire lo que dice 8:6:3. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu y sabiduría. Fíjese que la vida de la iglesia, que era comunal en ese tiempo, requirió que llegaran hermanos servidores a las mesas. Ya puede imaginarse esto, porque así como en una conferencia o en una escuela de la verdad está todo el mundo haciendo cola para que le den su almuerzo, o su desayuno o su cena. Eso era así, pero así vivía esta gente. Vivían en conferencia todo el tiempo, ¿eh? Entonces llegó un momento donde ya había que atender las mesas, ¿eh? No sabemos si las servían ellos o qué hacían, o que si se servía cada quien y los que se levantaban no levantaban su traste sucio, no lo sé. Pero para ese servicio, que es algo tan práctico, el Señor pidió hombres llenos del Espíritu. ¿Por qué cree usted? Pues solo va a limpiar la mesa.
Ay, hermano y hermana, ese asunto de limpiar las mesas, atender las mesas, yo le puedo decir con toda seguridad que no es un asunto fácil. A veces con los hermanos y las hermanas uno espera que sea mejor que en un restaurante y a veces es mucho peor. Las exigencias, los asuntos. El hermano tiene que sentarse aquí o allá. No nos gusta, no les gusta. Yo me quiero sentar aquí. Solo cosas para poder sobrellevar una situación como esa. ¿Qué se necesita? Estar llenos del Espíritu. Cuando usted está lleno del Espíritu puede perdonar, puede soportar, puede alimentar. Entonces, esto nos confirma que para la vida diaria se necesita estar lleno y estar llena del Señor, estar lleno y estar llena del Espíritu Santo, este llenar interior que se origina en nuestro espíritu humano cuando nosotros nos abrimos a Él. Clamamos, invocamos, decimos, Abba Padre, Señor Jesús. Desde nuestro interior empieza a fluir el Señor como un río poderoso y abundante. Así que desde lo más grande, si quiere verlo, de lo más notorio hasta lo más sencillo en cuanto al servicio, se necesita que estemos llenos del Espíritu Santo. Y no digamos para la casa. Para poder usted afrontar los quehaceres de la casa, ¿qué necesita? Estar llena del Espíritu, estar lleno del Espíritu, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos molestamos? Hay que lavar los trastos y les digo, aquí están las tazas y traen las bolsitas de té. Ya les he dicho que antes de poner la taza sucia aquí en el lavadero, le agarra la bolsita de té y la tira a la basura. ¿Qué molestia está? Para evitar esa molestia, ¿qué puedo hacer? Llenarme. Me lleno del Señor. Porque puedo dar un ajuste que no conlleve un maltrato, ¿verdad? Puedo tener comunión con respecto a algún asunto, pero muchas veces nosotros queremos hacer las cosas sin estar llenos del Señor. Fracasamos. Mire esto. Ahora, en Hechos 6:15 siempre habla de Esteban, que más adelante pues él es martirizado, pero en esta parte dice Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. En este pequeño versículo se nos hace ver que el tema de la llenura del Espíritu Santo es algo que debe ser constante, porque el hermano Esteban no solo fue lleno una vez o lleno de vez en cuando, él siempre estaba lleno. Miren lo que dice otra vez Hechos 6:5. Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Estaba lleno de dos cosas, lleno de fe, pero también lleno del Espíritu Santo. Entonces, al estar llenos del Espíritu Santo, Esteban, él tenía una vida abundante. Y en la vida abundante no me refiero a abundancia de posesiones o de riquezas materiales, que es a veces lo que uno primero piensa, sino que una vida que abundaba en Dios. O sea, Dios era abundante en él. Un pequeño ejemplo. ¿No ha hecho usted esos propósitos de principio de año? Donde dice, bueno, y aquí tengo el calendario para leer la Biblia con todo y notas, así que voy a empezar a marcar mis capítulos leídos para poder tener esta meta cumplida de leer la Biblia con todo y notas. Pero muchas veces no tenemos la fortaleza. Ahora, muchas veces cuando estamos leyendo constantemente hay algo dentro de nosotros, que es el Señor fluyendo, que es el Señor llenándonos. Entonces viene la fortaleza para poder vivir nuestra vida diaria. Y no solo eso, ahora le añadimos servir en la iglesia, servir en coordinación, servir en sujeción. Para eso se necesita estar lleno del Espíritu Santo. Pero esta llenura, en el caso de Esteban, no era algo nada más de un día sí, 3 días no, un día aquí, no. Era algo constante y debe ser algo constante. Para nosotros, si hay algo que nos debe interesar es estar constantemente llenos. Esteban mantuvo su condición. Mire cómo pasa con nosotros en conferencias. Viene este año la conferencia de Semana Santa. Las iglesias en Centroamérica nos vamos a juntar este año en El Salvador. Habían ya algunos años de no llegar a El Salvador. Esto va a ser maravilloso. Pero a veces venimos de las conferencias nosotros o de un entrenamiento y venimos
nuestra condición es muy alta, ¿verdad? En el sentido de que venimos muy llenos, recibimos un gran suministro del Señor, pero muchas veces esa condición va decreciendo conforme pasan los días a partir de que se acabó esa conferencia o ese entrenamiento. En el caso de Esteban, él mantuvo su condición, se mantenía constantemente lleno del Señor, se estaba llenando constantemente del Señor. Mire, ahora Hechos 11:24, porque Bernabé era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Hace muchos años, apenas nosotros estábamos conociendo el recobro del Señor, y llegaron unos hermanos a la casa, y ahí se hospedaron. Y a pesar de nuestro trasfondo religioso, de mi familia, mis papás y mis hermanas y yo, pues la vida no era una vida muy intensa. A mí me llamó mucho la atención que esa gente se levantaba temprano y empezaba a orar. Pero para mí orar era orar. En la mañana era pues, orar por los alimentos, desayunar y luego seguir con el horario. Pero estos hermanos se levantaban antes de comer y estaban ahí orando y luego leían y luego compartían y luego oraban y luego llegábamos a desayunar y volvíamos a orar otra vez, ¿verdad? Qué tanta oración, y hablaban y luego invocaban al Señor otro rato. Esto era una cosa para mí muy, muy extraordinaria. Sin embargo, eso mantiene la condición. ¿Cuál condición? De estar siempre llenos, como Esteban, ¿verdad? Como Bernabé, que era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Era alguien a quien veían orar, veían estudiar la Escritura. Entonces, ¿por qué podía ser él un varón bueno y lleno de fe? Porque siempre estaba siendo llenado. Vamos al siguiente punto. El ser llenos en nuestro interior llega a un punto donde pasa de ser algo interior y se vuelve algo exterior, ¿verdad? Esto fluye, digámoslo así, de nuestro interior y sube aquí y luego pues empieza a derramar, como que fuéramos una botella, ¿verdad? Aquí arriba está la boca de la botella y se está rebalsando y empieza a caer por los lados. Eso que cae por los lados es la expresión de la vida, la expresión del Espíritu Santo que está fluyendo. Miren lo que dice Juan 7, 38 y 39. De su interior correrán ríos de agua viva. Y mire cómo es que esto es confirmado. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él. O sea que esos ríos de agua viva que fluyen del interior son o es el Espíritu Santo que está en los creyentes. Ese Espíritu Santo está en usted y está en mí. Y quiere fluir. Pero en la práctica nosotros no le permitimos fluir al Espíritu Santo. Apenas le dejamos brotar un poquitito, ¿verdad? Cuánto leemos de la Biblia, cuánto oramos, cuánto nos disponemos a Él en nuestra voluntad para las situaciones cotidianas y cuánto más las cosas de la iglesia. Pero estos ríos de agua viva representan al Espíritu Santo fluyendo. Puede fluir si nosotros le permitimos que lo haga, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo en nuestro interior es el espíritu de vida. Entonces, este espíritu de vida debe llegar a rebosar. Debemos estar tan llenos como cuando usted está sirviendo un vaso, ¿verdad? Con refresco, y agarra el pichel o el recipiente y empieza a echar el líquido en el vaso y luego no se detiene usted, ya se va a llenar el vaso y no se detiene usted, y luego se llenó y usted no se detuvo. ¿Y qué pasó con esto? Se empezó a derramar. Entonces, miren lo que dice acá en Gálatas 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad. Todas estas cosas son el fruto del Espíritu. Pero cuando decimos el fruto del Espíritu, quiere decir el fruto de la llenura del Espíritu. Porque el Espíritu lo tiene usted y lo tengo yo. Pero ¿y el fruto por qué no se ve? Porque ese Espíritu tiene que estar
inundando todo nuestro ser para que entonces sea fruto. Para que haya fruto. El fruto no va a aparecer si no hay ese llenar constante. El Espíritu empieza a llenar, fruto, ¿verdad? Y otra vez se consumió ese fruto porque la paz me duró solo 2 días. Ya perdí la paz. ¿Qué debo hacer? Llenarme otra vez. Me lleno, fruto. Tengo gozo. Aleluya. Ahora, hablemos un poquito acerca de la práctica tal cual. La manera de poder ser llenos interiormente, por ejemplo, es que nosotros aceptemos y reconozcamos lo que hizo la muerte de Cristo en la cruz. Miren lo que dice Gálatas 5 del 17 al 24, solo algunas partes. Dice, el deseo de la carne es contra el espíritu. Luego al final dice, pero han crucificado la carne. El deseo de nuestra carne es en contra del espíritu completamente. Son diametralmente opuestos. Pero el asunto de reconocer que la muerte que sufrió Cristo también la sufrimos nosotros. Que la misma muerte de Cristo es nuestra misma muerte. Esto hace que nosotros podamos ser llenos del Señor. ¿Por qué razón? Porque dejamos de luchar por el conocimiento del bien y del mal y por querer hacer las cosas buenas o las cosas correctas, más que permitir al Señor que Él viva su vida en nosotros. Solamente cuando nosotros, el hermano dice, cuando le damos muerte a la carne, dice, cuando le damos muerte a la carne, entonces el Espíritu Santo podrá ganar terreno. Pero el asunto de darle muerte a la carne empieza con aceptar que el Señor Jesús le dio fin a la carne. Porque a veces he escuchado, es que hay que crucificar la carne ya fue crucificada, no la puedo volver a crucificar. Hay que matar la carne, pues si la carne ya está muerta. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Entonces, ese asunto del concepto de nuestra mente resistiéndose a lo que dice la palabra es lo que impide que seamos llenos. Una vez que aceptemos, que recibamos esto, que digamos, sí, la muerte de Cristo es mi muerte, mi carne ya está muerta. Filipenses 3 dice que debemos ser hallados en Él, o sea, vernos nosotros en Cristo, no teniendo nuestra propia justicia. Pero ese es el ejercicio que nos cuesta a nosotros, vernos ahí. Porque empieza a venir la idea del maligno. Es que sos muy pecador, sos muy no sé cómo, eres muy aquí, eres muy allá. Claro que somos pecadores, claro que somos perversos. Sí, por eso vino el Señor por nosotros, ¿verdad? Por eso es que Él murió en vez nuestra, porque nosotros merecíamos morir. Que yo sea mala persona, que yo sea descompuesto y que yo sea lo peor, eso ya lo debemos aceptar. Porque nosotros no venimos y estamos aquí en la iglesia y en el cuerpo por nuestros méritos. Estamos aquí por los méritos de Cristo. Entonces, debemos reconocer la muerte sufrida con Cristo en la cruz. O sea, tenemos que reconocer que nosotros hemos sido muertos ya. Usted no luche por vencer a la carne, acepte que ya fue vencida. Usted no diga, es que me bajé de la cruz, eso no existe, eso no es posible. El que está en la cruz lo tienen que bajar. Y la única razón para que bajan a alguien de la cruz es para meterlo en la tumba. Esa es la única razón. Pero hay algo ahí que pasa, hay algo en la naturaleza satánica que le quiere hacer, que le quiere quitar el mérito de la muerte en la cruz. Le quiere quitar el poder que tiene la cruz. Satanás fue derrotado en la cruz. La muerte de Cristo derrotó a Satanás. Y ahora la muerte de Cristo es mi muerte. Y eso es lo que debemos decir todos. Esa muerte es mi muerte. Por uno solo. Aleluya. Por la muerte de uno solo. De esa muerte todos morimos. Aleluya. Muy bien.
Número 2. Este es un ejercicio, como les digo, esta parte práctica es un ejercicio, lo voy a decir de esta manera, de nuestra voluntad. Pero lo puedo decir de otra manera, un ejercicio de nuestra mente. Hermano, pero aquí nosotros solo el espíritu y el espíritu. Sí, pero ¿cómo toca usted el espíritu? Con la mente. ¿Cómo ejercita el espíritu? Con la mente. Romanos 8:6. La mente puesta en el espíritu, aleluya, es vida y paz. La mente puesta. Hay que pensar en algo. Es la forma en que lo hacemos. Poner la mente en Colosenses 3. Fijad la mente, fijad la mira en las cosas de arriba. O sea, hay que pensar en algo, en todo lo justo, en todo lo bueno, en todo lo agradable, que todo eso es Cristo. ¿En esto qué? Pensad. Cuando usted descansa y dice, ya no quiero hacer nada, no haré nada, sino dejaré al Señor que actúe, ¿qué está funcionando ahí de usted y de mí? Nuestra mente. ¿Y qué es lo que rige? ¿Y qué es lo que rendimos al Señor? Nuestra voluntad. Y en vez de estar diciendo voy a hacer, bendíceme Señor porque voy para allá, bendíceme Señor que voy a ir a hacer esto, le vamos a preguntar al Señor, Señor, ¿quieres que haga esto? ¿O qué quieres que haga? Yo quiero hacer un montón de cosas, pero ¿qué quieres hacer tú? ¿Ah? Entonces esta es otra forma en la que podemos ser llenos. Usted no crea que solo va a seguir diciéndole, Señor, lléname. No. La primera cosa que es reconocer que nuestra muerte es la muerte de Cristo. Que la muerte de Cristo es mi muerte. Esa es lo primero que el hermano aquí enumera para ser llenos. Ni siquiera se lo imaginaba usted, ni yo. Eso no lo imaginábamos así. La manera de ser llenos es que se lea todos los estudios vida. Eso esperábamos que nos dijera este hermano, ¿eh? Inscríbase a todos los entrenamientos. Pida 12 sobres de una vez de diezmos y ofrendas. De una vez y de un solo. Le sale más barato. ¿Ah? Así esperaba uno. Pero imagínese esto. Reconocer que la muerte de Cristo es mi muerte. Ahí morí yo. Ya no luche. Entonces va a empezar a ser lleno. ¡Qué maravilla! Mire la segunda cosa que es ofrecernos totalmente a Dios. Ceder nuestra voluntad. Porque mire, después de que la cruz la aplicamos a nuestra carne, viene una consagración total al Señor. Ya somos totalmente de Él, para que Él nos posea y nos tome y haga de nosotros lo que Él quiera. Así como Job, yo te voy a preguntar y tú me vas a enseñar. Ahora, mire cómo es la tercera cosa. Debemos creer que el Espíritu Santo nos ha llenado. Es que Él prometió hacerlo. Y el Señor no miente. Si Él dice que nos va a llenar, nos está llenando y nos ha llenado. Ciertamente nos vaciamos, ¿verdad? Porque eso es así. Pero si usted se vacía, si yo me vacío, ¿qué tengo que hacer? Pues volver a llenarme. Como mencioné hace rato, esto debe ser para nosotros un ciclo. Siento que se me acabó la gasolina, pues compre más gasolina. Siento que se me acabó el agua, pues compre más agua. Queremos creer que Dios nos está llenando. Que el problema de la carne ya está resuelto. ¿Tiene usted problema con la carne? Es que mire, hermano, a mí cómo me cuesta. Me cuesta este pecado, me cuesta tal situación. Tiene que aceptar y reconocer que la muerte de Cristo es su muerte. Hermano, ¿cómo le hago? Mire, tengo este problema y este asunto. Ceda su voluntad al Señor. Y entonces va a estar siendo llenado. Y luego va a venir la acusación de Satanás. Apenitas lo que oraste. Apenitas lo que leíste. Esa no llenó ni 2 onzas. Debemos creer que el Señor nos está llenando. El Espíritu Santo nos llenará. El Espíritu Santo ya nos ha llenado. Ya llenó nuestro espíritu. Ya fuimos salvos. Ya probamos qué significa esa llenura. Esa llenura, cuando fuimos salvos, era un gozo inefable, era un gozo que teníamos, que no sabíamos de qué hacer, estábamos teniendo la experiencia del famoso primer amor, ¿eh? Ya experimentamos qué es la llenura. Ahora sigamos experimentando la llenura, pero esta vez de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestras emociones. Vamos a ver, el último punto, hoy vamos a terminar temprano. El último punto está en Romanos 8, del 4 al 5. No andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Luego más adelantito dice,
ponen la mente en las cosas del Espíritu. Entonces, otra vez venimos a este asunto. Primero, el tema de la muerte de Cristo, el tema de la carne, eso se resuelve ¿cómo? Aceptando que el Señor murió y que esa muerte de Él también es mi muerte. Por lo tanto, yo también morí. Y usted, ¿sabe qué? También murió. Cuando recibió al Señor, su viejo hombre fue anulado en la cruz por el Señor. Aleluya. Acepte eso. Es que no lo creo, hermano. Si todavía digo cosas, todavía hago cosas. Usted acepte esto. ¿Ah? Entonces, cuando aceptamos que la muerte del Señor es nuestra muerte, cuando luego nos dedicamos completamente a Él y estamos en nuestro corazón creyendo que Él nos está llenando, va a venir una manera de ser. Entonces, y tenemos va a venir la oportunidad de reaccionar de acuerdo a esta nueva manera de ser, la manera de ser del Señor. Y esto es andar en el Espíritu. El andar en el Espíritu es poner la mente en las cosas del Espíritu constantemente. Antes de dar un sí o un no, usted debe orar y tocar al Señor. Oraciones de milisegundos, si usted quiere, ¿verdad? Tórnese al Señor. Nuestra mente es muy veloz, puede hacer cosas muy rápidamente. Yo me sorprendo, a pesar de la limitación que pueda tener por lo que padecí y padezco. De todas maneras puedo de repente recordar cosas de mi infancia, y viene de alguna manera, pues así pasa, pues sucede en nuestra mente, ¿eh? Viene la imagen y hasta olores recuerda uno de lugares o de situaciones. Mire cómo es la mente. Así que también usted puede tocar al Señor y orar rápidamente en medio de una situación para que su andar sea de acuerdo a Dios, de acuerdo a Cristo, de acuerdo a su Espíritu. En Gálatas 5, el 16 al 25 también habla de que debemos, de que si andamos por el Espíritu, también andaremos por Él. Entonces, y esto consiste, como les decía hace un momento, en cómo nosotros reaccionamos ante las situaciones. Cuando hay una necesidad financiera, ¿qué hacemos? ¿Oramos o vamos a ver quién nos presta el dinero? Esa es la forma en la que reaccionamos. Ese es nuestro andar. Debemos aprender a andar en el Espíritu, a andar en fe, ¿verdad? A andar de acuerdo a nuestro ser interior, a esta vida interior, no de acuerdo al hombre exterior, no de acuerdo al viejo hombre. ¿Por qué no? Porque ya está anulado, ya está muerto. Ya no deberíamos tener ni siquiera diálogo con él. No se preocupe, ¿verdad? No se preocupe, como cuando tiene usted una plaga y hay un ratón en la casa. ¿Cuándo se acaba la angustia? Cuando el pobre ratón es eliminado, ¿verdad? Eliminen al ratón y usted qué hace. Ya podemos dejar otra vez los trastes otra vez ahí, ya podemos volver a dejar la fruta porque ya no hay ratón. ¿Qué pasó con el ratón? Se murió. Ahora, ¿qué pasó con su viejo hombre? Ya se murió. ¿Hace cuándo? Cuando usted recibió al Señor. Y fue sepultado cuando usted se bautizó. Aleluya. Entonces debo aceptar esto, creer esto, confiar en el Señor y andar en función de eso. El andar es nuestra manera de reaccionar, nuestra manera de resolver las cosas. ¿Cómo resolvemos los asuntos? Mire, el trabajo. Es que en el trabajo usted debe trabajar como para el Señor. ¿Cómo se trabaja para el Señor? Teniendo comunión. Estaba con un hermano hoy y me decía, es que no, hermano, si hablando de un asunto de coordinar, todas las cosas deben pasar por la comunión, no hacer ni lo más mínimo de una manera unilateral, sino tener comunión. Aleluya, eso es andar en el Espíritu. Si tan práctico, así son las decisiones rápidas, y aquí las tomamos gerencialmente. Esto es el cuerpo de Cristo. El día que sea su empresa debería hacerlo también como para el Señor, ¿verdad? Pero especialmente los asuntos de la iglesia. Son asuntos que deben pasar por la comunión, pasar por el Espíritu Santo. Así que, mis amados hermanos, solo quisiera recapitular un poco este asunto de la llenura que tiene la experiencia nuestra del Espíritu Santo. Debe ser llenarnos. Esa debe ser nuestra experiencia. ¿Cómo experimento el Espíritu Santo? Llenándome, ¿verdad?
Cuando me estoy llenando del Señor por medio del Espíritu Santo, suceden un montón de asuntos de beneficio para mí, para el Señor también, pero especialmente soy suministrado. Tiene un aspecto interno y un aspecto externo, la llenura interior y la llenura exterior. La llenura interior es muy importante porque esta es para nuestro vivir, pero también vimos que es para nuestro servicio, para servir en coordinación y dejar de estar peleando, dejar de estar discutiendo, dejar de estar buscando notoriedad. Llénese del Señor. Cuando usted esté lleno del Señor se van a acabar las discusiones. ¿Y cuál era el problema? ¿Y ya se llenó del Señor? No, el problema era yo, ¿verdad? El problema es cómo lo veo yo. El problema es cómo me dicen las cosas a mí. Pero ahora que está lleno, aleluya, gracias Señor. Esto me está quebrantando y permitiendo que tú crezcas en mí. Amén. Ahora, para poder llegar a tener una reacción de tal manera, necesitamos estar llenos. La llenura no es algo ni esporádica, ni es algo que ya solo una vez y para siempre. Necesitamos estar constantemente siendo llenos por el Espíritu Santo. Y de ahí me voy a la parte final, en cuanto a la manera de ser llenos interiormente inicia con que reconozcamos la muerte sufrida con Cristo en la cruz. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que hace? Pero no solo debe ser un entendimiento mental, sino reconocer que la muerte del Señor es mi muerte. Que mi viejo hombre ya fue anulado, que en realidad el problema de la carne ya fue tratado y fue solucionado. Debo reconocer eso. Luego de que reconozco que ya ese problema es parte de mi pasado, viene el paso de consagrarme, consagración. La consagración no solo es la promesa. Sí, a partir de este tiempo te prometo que estos años o estos meses, esta semana, estas horas que te dedico a ti, Señor. No, la consagración es más que eso. La consagración es entender, comprender cabalmente que no somos nuestros, que somos del Señor. Y que Él de nosotros puede hacer lo que Él quiera, lo que Él quiera. Y nosotros deberíamos estar en esa postura. Nunca decir, es que es mi vida, Señor, es que es mi dinero, Señor, es que es mi casa, es que es mi carro, es que es mi sueldo. No, la consagración es reconocer también que somos del Señor y debería haber esa disponibilidad. Luego, creer que el Espíritu Santo nos ha llenado. Él ya lo hizo y lo está haciendo y le va a volver a hacer. Nos está llenando constantemente. Y por último, el tema de andar, o el punto de andar conforme al Espíritu. Nuestras reacciones, nuestras decisiones deben ser de acuerdo al diálogo que tenemos con el Señor. ¿Dónde estamos poniendo la mente? ¿Dónde están yendo nuestros pensamientos? Es que, hermano, fíjese que tengo ese pensamiento recurrente de pecado. Pues ponga su mente en el Señor. Repita la palabra, repita esta pancarta, escuche mensajes, deje de estar oyendo esas cosas. Hermano y hermana, es cuestión de nuestra voluntad. Conforme vamos reconociendo que el Señor nos va llenando, nuestra voluntad la podemos volver al Señor, porque como estamos siendo llenos, viene la fuerza y la fortaleza para decir, sí, voy a apagar esta música y pongo esta otra cosa, que esto me distrae. Bueno, la fortaleza para reunirme. A veces llamamos a alguien que no se ha reunido. Hermano, hermana, mire qué barbaridad, se está perdiendo de esto y perdiéndose lo otro. Hermano y hermana, ore con los que están debilitados, porque cuando están orando se están llenando. Y entonces eventualmente va a tener la fortaleza para reunirse sin que le esté diciendo. Llénelo, llénela, llénese. Aleluya. Entonces, qué maravilla, qué bonitas estas dos lecciones, qué animantes han sido. Qué gozo poder estar con ustedes, mis amados hermanos, tanto de esta reunión semanal como también en la radio, que también pues qué bueno que podemos estar en esta comunión, llenándonos. Así que escuche la Radio Recobro también constantemente. Y estas lecciones están en la librería. El hermano Edgar siempre nos enseña su librito cuando estamos reunidos. Entonces, están los libros ahí disponibles y también están en la página de lsm.org para que podamos repasarlos. Esto que hacemos es una consideración,
una comunión respecto a lo que leemos juntos. Así que, amén, hermanos y hermanas, yo me detengo acá. Amén, hermano José, muchas gracias por esta impartición de ese mensaje. Y como para no repetir lo que dijo el hermano, debemos ser llenos constantemente del Espíritu Santo. Esto es un proceso que empieza desde por la mañana, hermanos, cuando oramos, desde que nos levantamos, hacemos el elevamiento, disfrutamos al Señor durante el día, estamos comiendo al Señor. Debe ser constante este llenado para que alcancemos la madurez de la vida espiritual, hermanos. Y al final, como dice la palabra, la tenía en segundo, por favor. Eh, bueno, amén. Bueno, tenía otro versículo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, por nosotros, hermanos. Debemos disfrutar del fruto, que es la llenura del Espíritu, que es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad. Esto es Gálatas 5, 22, 23, aquí la encontré. Hermanos y hermanas, debemos consagrarnos al Señor todo, nuestra vida, nuestros asuntos, nuestra parte del cuerpo, para que el Señor sea el que nos gobierne cada día más. Debemos creer en el Espíritu Santo que nos ha llenado, hermanos, resaltando aquí la palabra creer. Debemos andar conforme al Espíritu, colocando nuestra mente en el Espíritu, pensar en las cosas del Espíritu. Amén, mis hermanos, pasamos a nuestra reunión de mutualidad a confirmar la palabra, lo que el Señor nos haya regalado esta noche con este mensaje tan maravilloso de ser llenos interior y exteriormente del Espíritu Santo. Hoy vimos el ser llenos interiormente. Ustedes pueden abrir su micrófono, levantar la mano, yo les iré dando la palabra en el orden que me aparezca en el monitor. Estamos en un entrenamiento, mis hermanos. Le agradezco 2, máximo 3 minutos, pueden profetizar. Empezamos con la hermana Linda Smith. Amén, hermanitos. Gracias al Señor por este tema que nos anima, es verdaderamente animante. Romanos capítulo 8, versículo 6 nos dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y es paz. Entonces le damos gracias al Señor porque ese sentir de vida y de paz solamente lo da el Señor cuando nosotros estamos en comunión con Él, en el Espíritu. Le damos gracias al Señor porque la vida y la paz son el resultado, efectivamente, de poner nuestra mente en el Espíritu. Entonces, le damos también gracias al Señor porque allí está ese hombre interior y entonces esas acciones exteriores, lo que nosotros hacemos usualmente, concuerdan con el espíritu y no hay discrepancia entre nosotros y Dios porque tenemos ese sentir de la vida y de la paz. Entonces le damos gracias al Señor porque ese es el resultado y entonces nos sentimos tranquilos interiormente. Gracias, Señor, porque tú nos das un sentir siempre de que pongamos nuestra mente en el espíritu. Es eso lo que significa es ocuparnos de las cosas del espíritu, porque usualmente nosotros nos ocupamos de muchas cosas, demasiadas cosas, y eso es lo que nos pone en muerte. Pero el Señor nos pide que coloquemos nuestra mente en el espíritu. Le damos gracias, y le damos gracias de verdad, Señor, porque hoy en día Cristo no solo es la vida de Dios en el Espíritu Divino, sino también la vida de Dios que mora en este pueblo que somos nosotros. Y debido a que el Espíritu de vida de Dios ha llegado a ser el Espíritu que mora en nosotros, hoy Señor Jesús, estamos llenos de ese Espíritu. Por eso debemos ocuparnos y pedirle al Señor que nos permita, nos enseñe, nos oriente y nos adiestre para que cojamos esa mente que es totalmente dispersa y la pongamos en las cosas del Espíritu, para que podamos realmente eh, que Él pueda hacer realmente su hogar en nosotros y que Él se agrade en nosotros
y que establezca en nosotros esa, ese, esa habitación. Le damos gracias al Señor porque el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo no son dos espíritus, sino son uno solo y nos lleva todo el tiempo a discernir, a estar atentos a la voz del Señor, a escuchar su voz, a aprender a escucharla y a andar. Si vivimos por el Espíritu, nos dice el Señor que tenemos que andar en el Espíritu, que tenga el Señor misericordia, nos llene primeramente de su Espíritu para que aprendamos a vivir y andar en el Espíritu. Amén, Señor Jesús. Amén, hermana Linda. Sigue, hermana Ana. Bendiciones, hermanos. Que el Señor es muy sabio. Él permite, nosotros venimos y nos llenamos de Él. Entonces el suministro se acaba. Entonces Él quiere que continuamente estemos buscándolo a Él para volver a ser llenos en nuestro espíritu. Y debemos de tener aceite en nuestra alma, que es la más complicada. La llenura interior, me gusta mucho porque la llenura interior es para vivir y para el servicio. Porque no podemos pretender servir en la iglesia si no estamos llenos del espíritu, porque ahí lo que se va a expresar es el hombre natural. Entonces van a haber divisiones y van a haber cosas horribles y peleas entre los hermanos. Me impactó mucho que la mente, el no reconocer que estamos muertos, nuestra mente impide que seamos llenos. Y ese punto me dio muy duro porque uno a veces no reconoce que está muerto, entonces uno está muy vivo, entonces el Señor no puede entrar a llenarnos. Y ese reconocimiento de la muerte nos lleva a consagrarnos. Entonces, ¿qué impedimento es no reconocer que estamos muertos? Toda la meta del Señor que está haciendo con todos estos pasos es que terminemos andando conforme al Espíritu, que todas nuestras decisiones sean en comunión con el Señor. Esa es la meta del Señor que nos está poniendo de que seamos llenos del Espíritu. Amén, hermanos. Amén, hermana Ana. Sigue.